Buenos días. El tema que vamos a desarrollar en este teórico es el de ecología de insectos. Vamos a comenzar por una breve definición de lo que es, o repaso de lo que es la ecología. El concepto es la rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente en que viven. Por lo tanto, la ecología de insectos será el estudio de las relaciones de las especies de insectos entre sí con el ambiente en que viven. La ecología de insectos se puede estudiar a nivel de individuos, de poblaciones, comunidades y ecosistemas. A nivel de individuos lo estudiamos principalmente en los trabajos prácticos, cuando en el trabajo práctico 3, donde vemos los ciclos de vida, las modalidades de reproducción, crecimiento, desarrollo, etc. En este teórico vamos a hacer hincapié en lo que es el nivel de poblaciones, es decir, conjuntos de insectos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. También tendremos una breve introducción al concepto de comunidades y de ecosistemas para observar cuáles son las principales características de un agroecosistema. Cuando observamos los insectos, nos llama la atención cómo ellos aumentan de número en la estación favorable al crecimiento de una manera asombrosa o explosiva. También nos puede llamar mucho la atención por qué en un lote hay muchísimos insectos y en otros lotes cercanos hay pocos, o por qué este año hay mucho menos insectos de lo que hubo el año pasado. Uno de los principales objetivos de la ecología es explicar la dinámica del número de insectos en el tiempo y en el espacio. Para explicar esta dinámica o el número de insectos, es importante conocer las características innatas de la especie, o sea, las características heredables que determinan su fisiología y su comportamiento. Y también conocer las características del ambiente en el cual el insecto vive. De la interacción de estas características innatas con las características del ambiente va a resultar el número de insectos, y como las características del ambiente van cambiando continuamente, entonces el número de insectos también es cambiante o dinámico. Las características del ambiente también inciden sobre la fenología, es decir, el momento en que ocurren los distintos eventos del ciclo de vida de los insectos y sobre la diversidad que puede vivir en una determinada área. Estos dos aspectos también son muy importantes en la determinación de la abundancia de una especie de insecto en un determinado lugar. La ecología, al tratar de proveernos de las explicaciones de cómo el ambiente puede influenciar en el número de insectos, plagas, en el momento en que ellas ocurren y en la diversidad de especies que pueden ocurrir en un agroecosistema, forma parte entonces de las bases para un manejo integrado de plagas. A lo largo de este teórico trataremos de entender el rol de las plagas en los agroecosistemas, cuáles son los factores determinantes de la abundancia de las poblaciones de insectos y de cómo los factores del ambiente influyen en el momento de ocurrencia de los eventos del ciclo de vida, o sea, en la fenología, y en el número de insectos que en un ambiente se pueden desarrollar. Existen numerosas definiciones de poblaciones dependiendo del enfoque de estudio. En esta filmina, por ejemplo, tenemos una primera definición que habla sobre una población biológica.
mientras que la segunda definición es más práctica para nuestro objetivo de estudio, que es la siguiente: grupo de individuos de la misma especie que interactúan en un marco limitado en el tiempo y en el espacio. Conocer los límites reales que ocupa una población en el tiempo y en el espacio es algo difícil. En general, delimitamos la población que vamos a estudiar de acuerdo al objetivo de nuestro estudio. Entonces podríamos hablar a manera de ejemplo de la población de pulgón verde Echisaphis graminum en toda la estación experimental INTA Marco Juárez en el año 2006. O bien podríamos decir una población un poco más pequeña, un área de estudio más pequeña, la población de pulgón verde en el lote 3 en la estación de INTA Marco Juárez en el año 2006. O podría ser todavía circunscripta de otra manera, por ejemplo, la población de pulgón verde en la parcela experimental de 5 por 10 metros en la estación experimental INTA Marco Juárez en el año 2006. Incluso podría ser menor o bastante mayor, depende de los objetivos de estudio. En biología y en ecología se organiza para su estudio en niveles de organización de los seres vivos. Entonces tenemos, por ejemplo, un individuo está formado por distintos órganos. Un individuo puede estar formado por su sistema circulatorio, su aparato digestivo, su cerebro, etc. Pero las características propias del individuo no se explican por la simple adición de los órganos que los componen. Es así entonces que una población está compuesta por numerosos individuos, pero las características propias o atributos de una población no se explican por la simple adición o suma de los individuos que componen esa población. Entonces, a nivel de individuo, por ejemplo, las características emergentes son edad, sexo, y también hay procesos como el crecimiento, desarrollo, reproducción, etc. A nivel de poblaciones, las características principales son densidad, estructura de edades, razón sexual o proporción de sexos, distribución espacial, y también hay procesos que la caracterizan como natalidad, mortalidad, la forma de crecimiento poblacional, cambio en las estructuras de edades y los movimientos de dispersión y migración, entre los más importantes. Un enfoque más moderno o más nuevo para estudiar la dinámica de poblaciones es el de sistema poblacional. En él considera a la población interactuando en un ambiente efectivo, o sea, en el lugar donde vive. Un sistema poblacional entonces está compuesto por la población en sí misma, que estamos por estudiar, que a su vez puede estar dividida por edades, o sea, huevos, larvas, pupas, adultos, por sexos, etc. Y también el sistema poblacional está constituido por los recursos, como el alimento, los refugios, sitios para poner huevos, etc. El ambiente, o sea, el aire, el suelo, la temperatura, el clima, los enemigos naturales, predadores, enfermedades, etc. Vamos a empezar a describir los atributos de las poblaciones. La densidad es el número de individuos por unidad de superficie, o sea, el número de individuos por hectárea, por kilómetro cuadrado, por metro, etc. Respecto a la densidad y cómo expresarla, ya hemos hablado un poco en el teórico de muestreo de poblaciones, así que no es necesario hablar mucho más de cómo se mide la densidad.
Sí podemos decir que si uno tiene un registro de la densidad a lo largo del tiempo, podemos hacer, como se ve en este gráfico, una figura de cómo varía la densidad de población a lo largo del tiempo, y ese tipo de gráficos es lo que se llama curvas de población. Esa curva de población puede ser de toda la población, o sea, todos los insectos que la componen, o bien puede ser parcial, por ejemplo, curva de población de las larvas o de los machos, de las hembras. La suma de todas las curvas parciales debe ser igual a la curva de la población total. La curva de población nos da una idea de la dinámica de población, o sea, cómo cambia el número a lo largo del tiempo. La distribución por edades es una característica de la población que nos habla de la proporción de individuos de la población que están en cada una de las clases etarias o grupos de edades que la componen. Por ejemplo, en un determinado momento podemos tener al inicio de primavera un 10% de la población en estado de huevo, un 10% en estado de larva, un 20% en estado de pupa y un 60% en estado de adulto. A medida que esos adultos van poniendo sus huevos, la estructura por edades puede ir cambiando y tener una estructura de un 60% de huevos, un 40% de larvas y ya no tener adultos en ese momento. Este conocimiento es útil porque nos permite saber en qué estado de desarrollo está la mayoría de la población. La distribución en el espacio, o sea, cómo los individuos están ubicados en un lote, por ejemplo, es uno de los atributos ecológicos importantes y más constantes de una población de insectos. Es bastante específico y este tema ya hicimos una pequeña introducción cuando vimos el muestreo, donde definimos lo que es una distribución aleatoria, una distribución agregada y una distribución regular. En la naturaleza realmente son muy pocos los individuos que se distribuyen de manera regular. Esto es que cuando hay algún factor de territorialidad en los insectos, puede distribuirse de manera regular. Lo más común en la naturaleza es la distribución agregada. Las causas de esta agregación son de distintas índoles. Por ejemplo, muchos insectos oviponen o ponen sus huevos en grupos grandes, a veces de 100 o más huevos, a veces un poco menos, pero los ponen en grupos. Y otros que los ponen aislados cuando encuentran un parche adecuado para la ovipostura, por más que sea aislado, los ponen cercanos uno a otro. Entonces, muchas especies de insectos ya nacen agrupados. También otros motivos de agrupamiento pueden ser por cuestiones ambientales, por ejemplo, buscando temperaturas o humedades adecuadas, cuestiones de sitios de alimentación, sitios de refugio, donde los insectos se pueden ir agregando si esos sitios son adecuados. Otros motivos de las agregaciones comunes en la naturaleza es que en la naturaleza las plantas huéspedes de los insectos no están distribuidos de manera uniforme, sino que están en pequeños parches agrupadas. Entonces es común que uno vea los insectos que se pueden alimentar de esa especie botánica agrupados sobre ella. Este patrón espacial, como habíamos dicho en el teórico de muestreo, puede ir cambiando con la edad del insecto, o sea, el patrón de huevos puede ser diferente al estado de larval y a su vez puede ser diferente al patrón espacial de pupas y al de adultos. Sobre todo esto es más notable en los insectos de metamorfosis completa, donde las larvas tienen una función clara, que es la de alimentarse y juntar reservas,
mientras que la función de los adultos es sobre todo la reproducción y la dispersión de la especie. Otro aspecto importante de la distribución en el espacio de los insectos es que una especie, por ejemplo, en el estado larval, que comienza su distribución normalmente de manera agregada, debido a los diferentes factores de mortalidad que van ocurriendo a lo largo de su vida, puede ir acercándose hacia la aleatoriedad, hacia el final del estado larval. Sobre todo esto es visible en los lotes de producción donde el ambiente es bastante homogéneo, lo cual ayuda a tender hacia la aleatoriedad, y donde los factores de mortalidad, por ejemplo los enemigos naturales que van restando individuos a esos grupos, hacen que también se acerque hacia la aleatoriedad. La dispersión de los individuos dentro de un lote, cuando son jóvenes, también contribuye a este fenómeno, y otro aspecto que suele contribuir en algunas especies a aumentar o acercarse hacia la aleatoriedad y disminuir la agregación es el comportamiento de canibalismo. Por ejemplo, las larvas de la oruga cogollera del maíz, Spodoptera frugiperda, cuando se encuentran en un cogollo más de una larva, suele haber canibalismo, entonces da como resultado que en cada cogollo puede vivir una sola larva, haciendo esto que la agregación disminuya.